Hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en esta noche. Espero que todos estén bien. Seguimos estudiando la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, donde Pedro les dice a los hermanos que la razón de escribirles es de despertar su entendimiento, haciéndoles recordar la palabra de Dios, para que entiendan que en los últimos días vendrán hombres burladores que andan conforme a sus propias concupiscencias, hombres que dan rienda suelta a los deseos de la carne. Ahí la palabra original que usa Pedro para andar se refiere a la transportación de algo de un lado a otro. Es decir, estos hombres se mueven de un lado a otro y lo hacen según los deseos de la carne. A donde van sus deseos carnales, ahí les siguen ellos detrás. Usualmente yo no hablo de estas cosas cuando enseño la palabra, pero a mí me ayudó a entenderlo un poco mejor. Cuando yo saco a caminar a mi perro, la mayor parte del tiempo, si no siempre, yo soy el que decido qué camino tomar y yo soy el que dirijo. Mi perro solamente me sigue y va detrás de mí. Pues esta es la idea que quiere darnos aquí Pedro, que entendamos sobre estos hombres burladores. Sus vidas las viven siguiendo y yendo detrás de los deseos de la carne. Eso es lo que les dirige a ellos. Y eso es evidencia que estos hombres aún están muertos en sus delitos y pecados, no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo que guía a todo creyente hacia la verdad. Entonces, lo primero que Pedro quiere que nosotros entendamos sobre estos hombres es que viven sus vidas para satisfacer sus deseos de la carne. Jesús mismo dijo, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando estaba hablando de los falsos profetas, dice, y conoceréis a estos falsos profetas por sus frutos los conoceréis. Lo segundo que dice Pedro sobre estos hombres es que de una manera burlona cuestionan la promesa del Señor de su segunda venida. Dice Pedro en su segunda carta, siempre en el capítulo 3, del versículo 3 en adelante, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro nos está diciendo que estos hombres burladores, que la pregunta de ellos es, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa que el Señor hizo sobre su advenimiento o sobre su venida? Y nos dice Pedro que ellos mismos insinúan la respuesta. En el versículo 4, ellos dicen, porque todas las cosas siguen de la misma manera y en el mismo estado que cuando fueron creadas. Es decir, la promesa no se ha cumplido. Escuche bien esto, porque es una falsa enseñanza. Y no solamente era importante para los hermanos que recibieron la carta de Pedro, sino que es importante para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Estos hombres se atreven a decir que nada ha cambiado desde el principio. Todo sigue igual para ellos. Y por lo tanto, lo que ellos quieren es que los escuchen lleguen a la conclusión que si el Señor no ha venido hasta ahora, nada garantiza que Él vendrá en el futuro. Lo primero que dice Pedro en el versículo 5 es que estos hombres ignoran voluntariamente que el mundo antiguo fue ya destruido. Y note allí que el término clave es voluntariamente. Es decir, estos hombres conocen las Escrituras. Saben que por medio del diluvio Dios destruyó a todo ser viviente excepto aquellos que Él mismo salvó en el arca. Esto es importante porque Pedro nos está diciendo a nosotros que estos hombres burladores conocen la verdad, pero intencionalmente la rechazan y no la creen.
De hecho, Pedro en el capítulo 2, siempre de la segunda carta, en el versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos hombres conocieron el camino de la justicia, conocieron el camino de Dios, conocieron la justicia, conocieron la verdad, pero se han vuelto atrás. Y ahora, como falsos maestros y falsos profetas, no solo introducen encubiertamente sus propias opiniones, sus propios pensamientos destructores, como él dice, como Pedro dice en el capítulo 2, versículo 1, pero también tuercen y tergiversan las escrituras, como dice Pedro en el capítulo 3, versículo 16. Y el propósito que ellos tienen detrás de eso es arrastrar y hacer caer a los verdaderos creyentes. Y eso lo dice Pedro en el versículo 17 del capítulo 3. Entonces, Pedro contradice la falsa enseñanza de estos hombres. Es mentira decir o creer que las cosas no han cambiado desde la creación, porque el mundo que Dios creó en el principio pereció en el diluvio. De igual manera, dice Pedro en el versículo 7, el mundo actual, junto con el cielo, también perecerá en el día del juicio, solo que esta vez no por agua, sino por fuego. Y note muy bien esto. La pregunta de estos hombres es, ¿dónde está el cumplimiento de la segunda venida del Señor? Y lo que Pedro está explicando en el versículo 7 es que el cielo y la tierra serán destruidos y los hombres impíos serán juzgados en el juicio. Pedro aquí está hablando de lo mismo que escribió Juan en el Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 21. Escuche lo que dice Juan, Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 en adelante, dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, hablando de Dios, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿por qué Pedro habla de la destrucción del mundo y del juicio del gran trono blanco, cuando el tema y la pregunta de los hombres burladores es sobre la segunda venida del Señor? Y la respuesta a esa pregunta es que la segunda venida del Señor estará acompañada
por grandes y horribles señales y juicio contra la humanidad. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, pero solamente para que veamos sobre lo que habló Jesucristo en ese momento. Voy a leer Mateo 24 del versículo 29 al versículo 39. Dijo así Jesús: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que el mismo Jesucristo está hablando de su regreso a la tierra y lo hace en el contexto de todas estas grandes señales y prodigios que van a ver en ese momento. Lo que leí en el capítulo 20 y 21 en Apocalipsis le precede el capítulo 19, donde se habla de la venida de Cristo en gloria y majestad, montado en un caballo blanco, con una espada aguda que sale de su boca para herir y para regir a las naciones. Y también se nos describe en el capítulo 19 a Jesucristo vestido con vestiduras teñidas con la sangre de sus enemigos. Escuche lo que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Los tesalonicenses estaban pasando por persecuciones y tribulaciones, y lo que hace Pablo aquí es que les explica la razón por la cual ellos están pasando por esas adversidades. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, el que las persecuciones y las tribulaciones de los tesalonicenses. Eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, a los tesalonicenses que habían creído en Jesucristo, les dice Pablo, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo les dice a los tesalonicenses que dos cosas sucederán cuando Cristo se manifieste en los cielos y regrese a esta tierra. Una es que Él les dará reposo y descanso a todos aquellos que creyeron al Evangelio. Y dos, les dará
fuego les dará eterna perdición y serán excluidos de su gloria a aquellos que desobedecieron al Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso es que Pedro, cuando responde y contradice a la falsa enseñanza de estos hombres burladores en su segunda carta, habla de la destrucción de la tierra y del cielo, y también habla del juicio de los impíos, porque la segunda venida del Señor traerá con ella destrucción repentina y perdición perpetua para todos aquellos que no creyeron el Evangelio. La burla de estos hombres es contra la esperanza que hay en el verdadero creyente de Jesucristo. La burla de ellos es que ridiculiza que nosotros creamos que Jesús volverá y nos hará vivir con Él eternamente y para siempre en un mundo donde reina la justicia y la verdad. Estos hombres se burlan porque, como ya hemos leído, la venida del Señor Jesucristo, para los que esperan, es algo incomparable, es un evento maravilloso. Es algo que nos traerá a nosotros reposo, gloria, salvación, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que se obtiene por medio de la fe, dice el mismo Pedro en su primera carta. El plan de estos hombres es que en los creyentes, al escuchar las falsas enseñanzas de ellos, que el creyente dude de la promesa del Señor y que vivan como ellos lo hacen, obedeciendo los deseos de la carne y no las palabras del Espíritu que están en las Escrituras. Como ellos han desobedecido el Evangelio y viven sus vidas no como el Señor lo pide, sino como sus pensamientos lo piden, quieren también arrastrar a los demás en su error. Pero Pedro, más adelante, y vamos a llegar hasta allí en su debido tiempo, Pedro más adelante les advierte a los hermanos cuál es la manera de vivir del creyente, ya que sabemos de que el Señor regresará a esta tierra. Para terminar, repito, el plan de estos hombres es sembrar duda en las mentes y en los corazones del verdadero creyente, enseñando que las cosas siguen igual desde el principio. Su propósito es que el cristiano dude que hay una garantía para que las cosas cambien y para que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Y Pedro también contradice eso, y lo hace en el versículo 5 y en el versículo 7. Pedro nos dice a nosotros que hay una garantía, que el Señor regresará y que cumplirá todas sus promesas. Y la garantía es la palabra de Dios. Así como es de cierto e indiscutible que la palabra de Dios creó los cielos y la tierra en el principio, así también la misma palabra de Dios, dice Pedro en el versículo 7, guarda en este momento para un día fijo la destrucción de los cielos y la tierra y la condenación de los hombres impíos. La promesa del Señor es segura y debemos nosotros de creerla con todo nuestro corazón. Por eso es que Juan escribió las palabras que él escuchó en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor ha prometido que va a regresar, que va a hacer cielo nuevo y una tierra nueva, y que va a hacer nuevas todas las cosas. Y la garantía de eso es que su palabra es fiel y es verdadera y se tiene que cumplir. La segunda venida del Señor vendrá y vendrá conforme al designio perfecto de Dios. El Señor no regresará a esta tierra para callarle la boca a los burladores ni para parar su burla. Lo hará
porque está en su potestad de hacerlo y porque está en su designio y sabiduría perfecta. En ese momento que Él ha decidido y que Él ha estipulado, en ese momento exacto, el Señor regresará a esta tierra. Ahora, por medio de Pedro, el Señor nos advierte de todo esto y nos dice en el versículo 17 de que nosotros debemos de saber esto de antemano. El que hay hombres burladores en los postreros días que cuestionarán la promesa del Señor. Nosotros ya sabemos eso de antemano. No nos debe de causar a nosotros una sorpresa, ni tampoco debe de confundirnos o dejarnos vacilar sobre lo que el Señor ha dicho en las Escrituras. Lo sabemos de antemano. Protejámonos, guardémonos y no nos dejemos arrastrar por el error de estos hombres, a modo que caigamos de nuestra firmeza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos el estudio la siguiente semana.